Hola a todos, amigos de Loved Magazine. Estamos en el año 4 y la celebración es platicar con un actor nacional que es una gran figura tanto en películas, series y en el cine nacional en general. Con nosotros, José Meléndez. Bienvenido, José. Muchísimas gracias, de verdad, es un placer estar aquí platicando contigo. Oye, para iniciar la conversación, me gustaría que nos platicaras sobre Ángel. Muchísimas felicidades por el premio Mejor Cortometraje. Muchas gracias. Una historia brutal, honesta y necesaria. Así es. Bueno, pues Ángel nos cuenta la historia de dos personajes que van por el mundo, viven en Tijuana, están en un contexto tijuanense, en un contexto norteño. Ellos son homosexuales de sexos distintos, es una mujer homosexual y un hombre homosexual, el cual se dedica al trabajo sexual, eh, trabajo sexual masculino. Entonces es como la idea de cómo el amor atraviesa fronteras o traspasa las barreras más allá de un deseo sexual, sino como el amor podemos enamorarnos de la esencia de las personas. Entonces, ella acompaña a Ángel a ejercer su trabajo sexual. Y es como esta idea del, pues sí, como de dejar ir el amor de tu vida porque esa es la verdadera intención de amar, ¿sabes? Como no retener. Y bueno, pues es un proyecto que surge a partir de una película que yo hice que se llama William, el nuevo maestro del judo, que hice como en 2015 o 2016, no recuerdo muy bien, pero es una película que habla acerca de un personaje que en su cumpleaños contrata a muchos trabajadores sexuales y yo interpreté un personaje de ellos. Filmamos en Tijuana. Para esta película yo pedí un apoyo del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, como actor en cine y video, para hacer toda mi investigación acerca como del trabajo sexual, particularmente en la Ciudad de México y en la ciudad de Tijuana. Entonces fue muy enriquecedor porque para mí lo que yo entregué como proyecto fue durante el año dividir el año en dos, ¿no? Hacer primero la película 6 meses con toda la investigación, el viaje a Tijuana, toda la investigación en Tijuana y filmar allá. Y el otro semestre, digamos, iba a escribir una historia a partir como de mi investigación, porque tuve mucho contacto con hombres que se dedican al trabajo sexual masculino, y fue muy, muy interesante para mí hacer esa película porque además eran puros trabajadores sexuales y yo como actor en la película. Entonces yo era el único actor y el protagonista, que éramos los únicos actores, todos los demás eran personas como actores naturales o actores o no actores, ¿no? Que les llaman. Y fue bastante interesante para mí poder, a partir de sus experiencias o de lo que me contaban, no es una copia literal de las historias que me contaban, pero sí sobre todo como del mood y del contexto, como de la atmósfera en la que ellos se desenvuelven, ¿no? Y por eso surgió Ángel. Después tuve la posibilidad de ir a Sonora, apliqué durante la pandemia, bueno, antes de la pandemia apliqué para terminar el guión. Fue gracias a una residencia de guionistas en el estado de Sonora, que fue la segunda que se hacía. Y tuve la posibilidad de pimponear ideas con Jimena Escalante, con Gibran Portela, con guionistas increíbles, ¿no? Entonces, pues nada, como que Gibran le gustó mucho mi historia, entonces como que la empezamos a trabajar mucho más. De hecho, él se convirtió en mi asesor cuando apliqué al INCINE, pero te digo, fue un largo camino, un largo proceso para poder filmarla y ahora para poder estrenarla. Guau, es impresionante, José, todo lo que hay detrás de un filme. Sí. Después de que has trabajado en más de 30 películas como actor, ahora estás incursionando en otras facetas. A mí me gustaría saber si tienes clara la sensación de tu primer día en el set grabando, no sé, Pares y Nones, tu, tu Primera debut, película. y cuando empezaste a grabar Ángel en tu faceta de director. Pues fíjate que ahora que lo mencionas, sí es algo similar, como que el enfrentarte a algo desconocido, pero al mismo tiempo algo que te provoca muchísimo interés y muchísima satisfacción.
como irte así al abismo, aventarte, arrojarte al abismo, ¿no? Antes de ser Pares y Nones, había hecho un cortometraje que se llama Un buen hijo, que fue lo primero que hice para cine, pero era un cortometraje que era de la Universidad de San Francisco, porque yo vivía en Tijuana, estudiaba la licenciatura en teatro y ellos fueron a buscar un actor de mi edad, con mis características, a Tijuana. Y fue para mí algo muy enriquecedor porque yo desde que tengo memoria sabía que quería ser actor, pero quería trabajar para el cine, o sea, trabajar en cine. Estudié teatro porque creo que el teatro te da las herramientas necesarias y todo el conocimiento, el estudio, la dedicación, la disciplina que se necesita en el cine, ¿no? Pero sí fue ese mi primer proyecto y ahora como director con Ángel, la verdad, disfruté muchísimo cada etapa. También disfruté hasta del caos, ¿sabes? Porque o sea, fue empezar un proyecto eh, que se paró debido a la pandemia, o sea, como que cambió el semáforo a rojo. Entonces, nosotros estábamos con las locaciones ya como planteadas y todo. Entonces, como que fue sí pues como que pues muy triste el ver que se caían todas las locaciones poco a poco y que cambió el semáforo, entonces fue así de no sé qué voy a hacer ahora, me tuve que regresar afortunadamente a Ciudad de México, donde vivo actualmente. Afortunadamente me cayó una serie que se llama Ámsterdam, que hicimos en Uruguay, y como que fueron 6 meses, entonces fueron muchos diálogos con el IMCINE para que me permitiera filmar después de la serie, porque era el único ingreso que iba a tener, ¿sabes? Durante el año, teníamos un año sin trabajar, entonces como que sí fue así de mucho, o sea, IMCINE siempre se portó súper, siempre me escuchó, siempre me apoyó en cada decisión, la verdad estoy súper agradecido con todas las personas que trabajan en IMCINE con las que tuve contacto para poder levantar el corto, porque sí me dieron chance y la verdad es que gracias a eso es como se pudo filmar, porque sí, pues entendieron mucho que fue por factores externos, que yo ya estaba en Tijuana, yo ya había llevado a mi fotógrafo, además, pues sí, pero pues son cosas que siempre van a pasar, ¿sabes? O sea, como levantar una película, levantar un cortometraje es un esfuerzo increíblemente grande, ¿sabes? Y después de todo este esfuerzo y recorrido, sobre todo el cortometraje y creo que el documental, luego no encuentran suficientes espacios en salas. Desde que tú lo estás concebiendo, sabes que el recorrido va a ser principalmente en festivales. ¿Eso cambia en algo tu perspectiva de cómo va a ser la comunicación con la audiencia? Platícame cómo es para ti este engranaje. Pues es que desde el principio, mira, pasa algo muy loco, ¿no? O sea, claro que uno quiere que sus proyectos se vean muchísimo, ¿no? Que sus proyectos resuenen en el público, resuenen en la audiencia, pero siendo realistas, digo, yo estoy súper agradecido de la carrera que tengo, como del camino que he llevado, pero sí de pronto me pone un poco triste el saber que el apoyo para para la distribución de las películas es casi nulo, ¿sabes? Es muy poco, las salas te dejan tu película muy pocas semanas, no hay tiempo de que se convierta en una película que resuene con el boca a boca, porque pues se las quitan de las salas, entonces como que sí es un poco triste, entonces al pensar que dónde yo podría presentar mi cortometraje ya está siendo limitado pues porque hay pocos espacios, ¿no? Digamos, para poderlos presentar, ya sean festivales, pero la verdad es que yo estoy muy contento por cómo ha ido el recorrido de Ángel, que esperáramos tanto para poder estrenar en Bruselas, que fue un festival o sea, fue una experiencia increíble poder ir y ver la reacción del público ante una narrativa latinoamericana LGBT, entonces como que para ellos fue algo muy interesante y para mí también fue muy interesante ver cortometrajes de todo el mundo y padrísimos, actuales. Un chileno, también un cortometraje chileno que me voló la cabeza, pero sí se nota como estas perspectivas latinoamericanas o narrativas latinoamericanas como en comparación como de otros, del primer mundo, digámoslo de alguna forma, ¿no? Em, pero que, ya me perdí un poco, pero, pero justo, pues sí, o sea, me perdí un poco, creo que me fui muy lejos. No, está genial porque justo también hacia allá iba la pregunta de tu experiencia en Bruselas y cómo es la experiencia para ti que has sido nominado aquí en México en los Arieles como mejor coactor.
almacenados, yo creo que va a ser una de tus etiquetas que son memorables, ¿no? Especie de Esperando a Godot. Exacto, sí, exacto, literal. Pues como que, no sé, como que siento que ya recordé un poco lo que estaba hablando, como justo también me pasó con almacenados. Me parece que yo al principio, pues como todo joven, pues tienes muchísimas esperanzas y muchísimas ganas de que el trabajo resuene y se vea, ¿no? Pero hay que ser un poco real, hay que ser realistas y hay que ver que de pronto pues México, es que ¿cómo lo puedo decir? En México se están haciendo muchísimas producciones que está padrísimo, pero hay muy pocas producciones que son a nivel comercial importantes, que tienen un contenido interesante, ¿sabes? O sea, desafortunadamente, o sea, pues se sigue pensando en el público mexicano como alguien que quiere todo muy fácil y una comedia burda y como baratona, ¿no? Barata. Entonces, como que sí es un poco triste cómo se está, o sea, cómo las personas de a pie, de la calle, dicen el cine mexicano es esto cuando no tienen, o sea, primero la responsabilidad de ellos tener que buscar, porque es nuestra responsabilidad como cineastas y como, o sea, como hacedores de cine, el poder llegar a las personas, ¿no? Entonces sí es, te digo, un poco triste, pero al mismo tiempo creo que las cosas suceden como tienen que suceder. Digo, hay una película que dice que se llama Sueño en otro idioma que sigue siendo como de culto un poco porque la gente no la conoce, mucha gente no la conoce, pero la gente que la conoce se enamora de la película y es que es una de las películas, no porque esté yo ahí, pero me atrevo a decir que de las mejores películas mexicanas que he visto en los últimos años porque desde que yo leí el guión era una locura, era muy bella, muy, muy bella, y la fotografía, las actuaciones, trabajar con Ernesto, o sea, fue un proceso bastante bello, y sí, pues sí como que de pronto dices, claro, esta película le va a ir increíble, pero pues no te puedes quedar pensando en que a todo le va a ir increíble, ¿sabes? Yo ya prefiero hacer una serie, un proyecto, y no esperar nada, la verdad, o sea, quedarme con lo bonito que fue el rodaje y, y con el buen camino que pueda llegar a tomar, porque cada proyecto tiene su propio camino y es como, no lo puedes empujar, no lo puedes, ¿sabes? Como apresurar. Por ejemplo, con Ángel yo creo que esperarnos fue muy, muy positivo para el estreno que sea en Bruselas y aquí en México, en Guanajuato, y que haya gustado al jurado porque la verdad eran unos cortometrajes así que te volaba la cabeza, mucha gente, directores con mucha experiencia y muy talentosos que estaban pues ahí en la, en la selección de cortometrajes mexicanos en las que estuvo Ángel. Y yo me siento súper, súper contento y orgulloso de que se haya visto lo que yo quería plasmar como artista, que lo hayan leído de esa forma, porque al final te hacen, o sea, te dicen el por qué tu cortometraje ganó. Entonces, como que todo lo que decían resuena muchísimo en cómo yo desde que empecé a escribir el corto sabía que quería generar eso en el público. Ay, no, creo que está apagado el micro. Perdón, y sobre todo en este último trabajo tuyo de Ángel, te expones abismalmente, o sea, estás involucrado en el guión, diriges, lo protagonizas, o sea, se siente como a calzón quitado este trabajo. Pues sí, la verdad sí. O sea, sí es un corto o un proyecto que me vino a mover muchísimas cosas porque me exigí mucho y la verdad no estoy, o sea, creo que así estoy en paz con la persona que soy conmigo ahora, ¿sabes? Porque siempre he sido muy exigente conmigo, con mi trabajo, con los proyectos que elijo, o sea, siempre con la calidad de mi trabajo, con la investigación de la construcción del personaje, o sea, soy muy así detallista, pues. Entonces, como que ahora estar en todas estas áreas, como en la dirección, el querer, pues no sé, como que he aprendido, perdón por el ruido de la CDMX. Nos pasaron los que compran colchonetas. Pero te decía que creo que he aprendido muy bien de maestros, de directores con los que he trabajado, que me han enseñado cómo me gusta o cómo a mí me genera o me provoca que llegue a lugares emocionales que me están pidiendo. Entonces, como que con la experiencia que tengo de trabajar con muchos directores,
ahora sabía cómo hablarle a mi actriz, conociéndola, ¿sabes? Como cómo llegar al lugar emocional que querían los personajes, y conmigo mismo, porque fue así de yo tener que ver el monitor y luego, que casi nunca lo hago cuando estoy trabajando como actor, no me acerco a ver como mi trabajo como actor, me quedo con lo que estoy sintiendo y hay veces que cuando el director me lo pide, claro que voy, pero ahora tenía la obligación de ver porque pues es lo que, o sea, estoy sintiéndolo, pero corto y luego lo veo y digo, aquí, muévele aquí. O sea, yo solito hablando un diálogo interno con director-actor, ¿sabes? Que fue increíble, la verdad. O sea, no me arrepiento y creo que lo voy a volver a hacer. O sea, claro que O me sea, ¿qué encanta. te gusta la adrenalina, las emociones extremas, cargar a la Virgen y ir tronando cohetes? Muchísimo, muchísimo. La verdad, sí, si no, ¿para qué? ¿Sabes? Si no, ¿para qué estamos aquí? Claro, y de los personajes que ha tocado interpretar, o sea, como el que mencionabas en Sueño en otro idioma, Almacenados, o sea, películas que han dejado una huella en el cine nacional, ¿cuál es el que te ha dejado mejor recuerdo? Híjole, es que de todos tengo muy buenos recuerdos, ¿sabes? Pero creo que hay dos personajes que últimamente, o sea, los últimos, bueno, tres personajes bueno, es Tomás, conoces a Tomás, que es un chavo con autismo, que tuve o sea, no tuve, me encantó tener la posibilidad de poder tener tanto tiempo para la construcción del personaje, porque así yo podía ir a o sea, ir a hacer la investigación, y no solo una investigación como externa, sino como meterme de lleno a conocer a las familias de chavos con autismo, ir como voluntario, como sombra de varios niños con autismo o adolescentes con autismo, adultos con autismo también, aquí en la Ciudad de México, en Clima, en la Clínica Mexicana de Autismo, y que las maestras me abrieran las puertas, me dejaran estar con ellos en los salones, salíamos, nos subíamos al metro, íbamos a restaurantes, cuidando a los chavos, o sea, todos juntos en el bosque, o sea, pasé muchas experiencias muy, 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 muy enriquecedoras para esta construcción del personaje en Conoces a Tomás. Y los últimos dos proyectos que he hecho también creo que han sido de una madurez distinta, como la aproximación, a la construcción del personaje y además que son tan distintos entre sí. Hay una serie que va a salir apenas que se llama Coyotl, que es para HBO, que hizo un personaje que es todo lo contrario al personaje que acabo de hacer en otra película que se llama Cocodrilos. O sea, pero literal es como lo opuesto. Y esa, o sea, como fortuna de poder navegar entre estados emocionales y entre formas de pensar tan distintas, han sido súper enriquecedor para mí, la verdad. ¿Y cuál es un personaje que dices, me costó tanto, dejé tanto ahí, que no volvería a acercarme a esos temas? ¿Existe alguno? No, 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 no. O sea, no, porque yo siempre he sido de la idea que si algo te lastima, o sea, para empezar no lo haría, ¿sabes? O sea, No. como que ¿cómo se dice? Mi sensor, mi alarma como para estar alerta, siempre me ha cuidado y siempre creo que las decisiones que he tomado han sido conscientes y del corazón al mismo tiempo. Y entonces y me involucro ahí de lleno, pero soy un actor que sabe cuándo es un trabajo, o sea, cuando no me voy a dejar como drenar emocionalmente, o sí, por momentos mientras filmo, pero no me quedo como con el personaje o con la idea. Sí me quedo con la tristeza un poco de ver una realidad como la por ejemplo, acabo de hacer un personaje que se llama Santiago en una película que se llama Cocodrilos, que acabo de terminar en mayo, que es un fotoperiodista al que asesinan a su maestra y él está y él está como tratando de terminar la investigación por la cual la maestra la asesinaron. Entonces él se mete en lugares muy oscuros y de verdad fue una película que me drenó emocionalmente, pero que es placentero. O sea, no digo, o sea, no es la idea de no me vuelvo a meter ahí, me dolió muchísimo porque sí duele, pero hay que saber cuándo cortar, ¿sabes? Lo que te digo es, con lo que me quedo es como con esta sensación de tristeza de saber que estas historias no solo pasan en la ficción, sino que es una realidad, una triste realidad en México. Para la investigación de esta película o sea, leí muchas cosas sobre
pues sobre asesinatos a periodistas, y de verdad es alarmante que en un país como este, o sea, sea de los más riesgosos para ejercer el periodismo. Entonces, pues eso, o sea, como que te digo, sí, sí volvería a ser un personaje así, ¿sabes? Pero, pero porque tengo que tener una claridad en cuanto a qué es lo que me dejo tocar y cuánto tiempo y cuándo soltarlo, ¿sabes? Pero no soltarlo porque, pues porque ahí está, ahí va a estar la película y espero que esa película mueva muchísimas cosas en la gente y sobre todo poner sobre la mesa un tema tan fatídico, tan triste, que es la desaparición de personas y sobre todo de periodistas. Claro, en México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo Sí, y pues una sentencia como la verdad os hará libre se vuelve como un riesgo completamente. Se viven en claro, riesgo todas las familias y las personas que se atreven a decir la verdad. claro, Entonces, claro. espero con muchas ansias ver este trabajo Cocodrilos. Está, de verdad, estoy como muy contento de cómo fue sucediendo todo o sea, hay unos actores increíbles, está Arcelia Ramírez, Wow. Manuel Domínguez, está Karen Momo, o sea, muchísimos actores que de verdad yo me siento muy afortunado de haber compartido el set con ellos, ¿sabes? Y con un director como Javier Velasco, que es pues, o sea, de Un verdad crack. un crack, un maestro. O sea, y aparte de un trabajo súper honesto, sin pretensiones, arriesgado. O sea, es que de verdad es uno de los proyectos que más espero que ya estén listos, ¿sabes? Y espero que o sea, pues eso, o sea, como que tome su camino, pero que sí resuene en el público sobre todo. Entonces, para este trabajo, pues también hablamos con tres chavos en particular, veracruzanos, que son fotoperiodistas y reporteros, que de verdad tienen o sea, yo los aplaudo de pie porque es una valentía como pues sí, una brutal, valentía brutal de poder hablar con la verdad a pesar de que su vida está en riesgo, ¿sabes? O sea, es literal, tu vida está en riesgo. Y cómo esto luego se vuelve como una obsesión, de que dices, sabes que esto me puede lastimar o no sé si va a llegar a buen puerto, pero es una obsesión de que se tiene que saber, y Ah, no los quitas de ahí. O sea, he visto compañeros así de que cegados completamente, claro, claro. llevando hasta las últimas consecuencias. Y es que eso es muy valiente y al mismo tiempo es necesario porque necesitamos que existan personas así de valientes que, pues que nos abran los ojos y que por lo menos, o sea, se las haga más difíciles a las personas que están ahí haciendo sus cochineros, ¿sabes? Como corrupción, asesinato, desaparición, toda esa porquería que tristemente existe. Claro. Y ahorita que mencionabas de que esto es el cine mexicano, que hay un prejuicio, ¿no? Una idea de que hay, esto es. Ujú, Me hiciste rememorar, por ejemplo, si pensamos en cine de oro de charros, y luego ujú. el cine de ficheras, de que cine mexicano son las ficheras. Sí, Y luego en estas nuevas olas del cine mexicano se vuelve como violencia, retratos de violencia, marginalidad, zonas vulnerables. Pero estamos en estas nuevas oleadas que se están también atreviendo a tocar otros temas. claro. Y una película que me maravilló, y así lo dice el título, es Ayer Maravilla Fui. Me Sí. gustaría que nos hablaras un poquito antes de irnos sobre esta película, que cuando pude hablar con el director Gabriel Gabriel Muriño, Ajá. Marino, Mariño. Mariño, Ujú. me dijo, el guión era una hoja de máquina. Entonces, desde ahí empieza esta película, esta como experiencia surrealista. Sí, fue un proceso bastante enriquecedor para mí porque Gabriel me buscó y me mandó justo un cuento, o sea, un cuento así en unas páginas.
y él tenía mucha claridad en cómo lo iba a filmar, pero pues uno como actor, claro que yo, o sea, siempre confío en el director, si no, pues no acepto estar en una película, ¿no? O sea, si voy a hacer la película es porque confío plenamente en la visión del director. Entonces con Gabriel fue algo padrísimo porque era una libertad para proponer así abismal y estuvo, o sea, de verdad muy enriquecedor. Además ahí conocí a Iván Hernández, el fotógrafo de Ayer Maravilla Fui, que es mi fotógrafo en Ángel. Ahí nos conocimos y ahí fue donde yo me enamoré de su trabajo y dije, sí hay, porque Ayer Maravilla Fui no contaba con ningún apoyo, o sea, se hizo con dinero de Gabriel. Entonces fue muy chido ver cómo un fotógrafo y un director hacían muchísima magia con recursos nulos, ¿sabes? Inexistentes. Entonces como que dije, no, yo necesito a un fotógrafo así para mi corto. Y sí, o sea, no me arrepiento para nada, no me equivoqué. Pero esta película sí fue muy enriquecedor de hacer porque la verdad es que como que fue un trabajo que, no, que lo parimos todos, pues. O sea, sí es de la mente de Gabriel, sí, pero todos aportamos muchísimo. Erika Ávila, que hizo el arte de la película, o sea, creo que todas como que las constelaciones se alinearon para que saliera una película con muchísimo corazón, ¿sabes? Claro, y para los amigos que no han visto Ayer Maravilla Fui, el cuentecito es un ente que está como habitando espacios de la Ciudad de México. Se enamora de una chica. O sea, no es un él y ella, es un ella, ¿no? O sea, Ajá, sí, claro. y, y luego habita el cuerpo de una persona adulto mayor Ujú, y corteja a su objeto de amor, ¿no? sí. Y este va saltando de cuerpo en cuerpo, luego salta a la exquisita Sonia Franco, que le mando un beso, amo a Sonia, Es una chida. y luego brinca a ti, ¿verdad? Es el recorrido del ente. Ajá, sí, creo que primero está con el adulto mayor y luego pasa a Sonia donde se enamora, luego pasa a mí y yo tengo que reconquistar a esa persona y después ya tendrán que ver la película para saber cómo. Sí. Que ojalá esté disponible en plataformas. A mí me tocó verla aquí en Monterrey en la Cineteca Nacional. No, perdón, la Cineteca Nuevo León. Ajá. Y fue un viaje delicioso, o sea, la fotografía, este blanco y negro, y estas historias que hablan finalmente pues del amor, ¿no? De cómo lo construimos y siento una cierta coincidencia con Ángel que dices, o sea, nos enamoramos de las esencias, no ni del cuerpo, ni del Exacto. género. Sí tiene su similitud en ese sentido. Y cómo fue compartir el mismo personaje con otros dos actores. Pues fue algo súper loco porque nunca había hecho algo así. O sea, creo que en pocas veces un actor tiene la posibilidad de construir un mismo personaje para el cine. Digo, en teatro como que hasta hay o sea, como que hay funciones que las da un actor y otras que las da otro actor, ¿no? Pero en cine, o sea, como hacer un mismo personaje que tenía que respirar de la misma forma, mirar de la misma forma, moverse de la misma forma, con todas Amar a las. la misma persona. Exacto, entonces como que fue bastante chido, la verdad. Aparte trabajar con estos dos actores, bueno, con tres actores, pero con dos actores con los que hice el mismo personaje, fue así una locura, porque todos proponíamos, todos teníamos como una forma de pensar distinta y como llegar a ponernos de acuerdo con ciertas formas, como cómo mira, cómo se mueve, cómo respira, estuvo muy chido, la verdad. José, no me queda más que agradecer que te tomes el tiempo de celebrar con nosotros estos 4 años de Lovett Magazine Súper. y seguimos mucho tu carrera. Me encanta en lo personal las películas que más están al acceso de todos. Lastimosamente no tenemos acceso a todas las películas que se han filmado mexicanas, pero celebro tu trayectoria y agradezco estos minutos contigo. No sé si te gustaría agregar algo más. Nada, muchísimas gracias y una disculpa porque no había podido, o sea, estaba como en llamas, pero qué bueno que ya se pudo platicar. Muchísimas gracias, de verdad. No, cuando pasa es perfecto, porque ya nos puedes compartir todo esto. Ángel, que gana mejor cortometraje en el Festival de Guanajuato, que se va a Bruselas
y que has podido Tenía que ya ser en este tener. momento. Exacto, exacto. Entonces, muchísimas gracias por compartir el café con Gracias, nosotros gracias. y espero que sea la primera de muchas, que nos Ojalá saber que sí. podamos coincidir en otro momento para que nos platiques otro de tus trabajos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Amigos de Lovett Magazine, por favor, sigan la página. Está en Instagram como Lovett Magazine y en la web como lovett.com.mx. Estos son los 4 años de Lovett Magazine.